A veces la vida nos rompe en mil pedazos, pero justo cuando creemos que todo está perdido, el destino nos sorprende con un giro inesperado. Hoy conocerás la historia de Ariadna, una joven abandonada en el altar que, en su momento más oscuro, aceptó casarse con un mendigo solo para escapar de la humillación. Lo que nunca imaginó es que aquel hombre escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Suscríbete ahora para más relatos que tocan el alma. Ariadna no podía dejar de mirar la puerta de la iglesia. Los invitados ya estaban en sus asientos, el coro ensayaba en susurros y su padre la miraba con lágrimas contenidas. Su vestido era sencillo, pero hermoso, de tela blanca con encaje en las mangas, y el ramo de rosas que sostenía temblaba entre sus dedos. Esa mañana se había repetido 1000 veces que todo saldría bien, que su prometido Julián finalmente se comprometería a algo más que apariencias. Pero el silencio de su celular y el retraso del auto que debía traerlo ya eran señales imposibles de ignorar. Los minutos pasaban como cuchillos en su piel. Cuando el padrino regresó con el rostro descompuesto, Ariadna supo la verdad antes de que él dijera una palabra. Julián no vendría. Había huido, y lo había hecho enviando un mensaje cobarde. No estoy listo. Perdóname. La iglesia entera quedó en silencio. Los murmullos comenzaron. Las miradas de pena la perforaban como agujas. Una mujer en la tercera fila ya lloraba por ella. Ariadna sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Salió corriendo del altar con el corazón hecho trizas, sin saber a dónde ir. Las calles del pueblo se le hacían extrañas, vacías, crueles. Caminó hasta un pequeño parque donde solía jugar de niña. Allí, sentada en un banco, dejó caer el ramo al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Nadie la siguió. Nadie se atrevió a consolarla. Todos sabían que lo que había ocurrido no era solo humillante, era devastador. ¿Estás bien?, dijo una voz ronca a su lado. Ella alzó la vista y vio a un hombre de barba descuidada, ropa sucia y una gorra vieja. Lo había visto antes, vagando por las calles, pidiendo sobras frente al mercado. Era un mendigo para la mayoría, pero en sus ojos había algo que los demás no tenían: compasión. Él no la miraba con lástima, sino con humanidad. «No», respondió Ariadna sin filtro. «Hoy iba a casarme, pero él me dejó». El hombre se sentó con cuidado a su lado, sin invadir su espacio, y dijo con tono tranquilo: «Entonces, tal vez no era el indicado, pero no estás sola». Sus palabras, simples y sinceras, perforaron el muro que Ariadna había construido en segundos. Y, por primera vez, ella no sintió vergüenza de llorar. A su lado, aquel mendigo que no sabía su nombre ni su historia le ofrecía más consuelo que todos los trajes y vestidos de la iglesia. Lo que Ariadna no sabía era que ese hombre tenía un pasado oculto, un nombre que una vez movió montañas, y un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche, Ariadna no volvió a casa. No podía. Sus padres le habían advertido sobre Julián, pero ella no quiso escuchar. Había apostado todo a ese amor, incluso su dignidad. Se quitó oprimida los tacones, caminó descalza por las aceras frías del pueblo, con el vestido sucio arrastrando tristeza. El único que la seguía era aquel extraño que aún no le había dicho su nombre. «¿Por qué me sigues?», preguntó con voz apagada. «Porque no deberías caminar sola esta noche, y porque me preocupo por ti. Ni me conoces. Y tú a mí». Silencio. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», le preguntó entonces él. Ella negó lentamente. No quería ver los ojos de su madre. No quería enfrentar los susurros de sus tías, ni mucho menos los mensajes que ya estarían circulando en redes. «Ven conmigo»,
dijo él con firmeza tranquila. Ariadna dudó. Pero algo en la manera en que lo dijo, con seguridad, sin doble intención, le dio confianza. Lo siguió hasta un viejo edificio abandonado detrás del mercado. Subieron por escaleras chirriantes hasta llegar a un cuarto con techo de lata, una pequeña colchoneta limpia, una lámpara de querosén y una taza de té caliente que parecía recién hecha. ¿Cómo? ¿Tienes esto? Uno aprende a sobrevivir con dignidad. Se encogió de hombros. El mundo cree que soy un mendigo, pero yo prefiero llamarme un hombre que lo perdió todo, excepto la esperanza. Ariadna lo miró. Por primera vez, realmente lo miró. Bajo la barba había unos ojos verdes claros que brillaban con inteligencia. No parecía loco ni peligroso, solo cansado. Cansado del mundo, como ella. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Y tú? Ariadna. Él sonrió con suavidad. Luego, en un gesto inesperado, se quitó la gorra, la colocó sobre la mesa y se arrodilló frente a ella. Ariadna, ¿quieres casarte conmigo? Ella parpadeó perpleja. ¿Qué? No como un juego, no por lástima, sino como un pacto. Si aceptas, mañana volveremos a esa iglesia y me casaré contigo. No tengo joyas ni promesas vacías. Solo te ofrezco respeto, silencio y un lugar donde nadie se ría de ti nunca más. Ariadna rió por primera vez en horas. No sabía si estaba soñando loca o desesperada, pero de todas las propuestas que había recibido en su vida, esa fue la única que no vino acompañada de mentiras. Y esa noche, bajo el techo oxidado de un edificio olvidado, ella dijo que sí. Lo que Ariadna ignoraba era que Samuel no era quien decía ser, y que ese sí sería el inicio de algo mucho más grande que un simple matrimonio improvisado. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas y un aire frío que atravesaba las calles vacías. Ariadna despertó sobre la colchoneta improvisada, aún con el vestido de encaje arrugado por la noche anterior. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, hasta que vio una pequeña nota sobre la mesa de madera junto a un vestido blanco sencillo y limpio. Si aún quieres, te espero donde todo comenzó. La letra era firme y clara. Samuel. Ariadna se levantó despacio. Se lavó el rostro con el agua de una vieja palangana y se vistió con el vestido de lino blanco que él había dejado. No era un vestido de novia tradicional, pero al mirarse al espejo oxidado del rincón, sintió que algo nuevo había empezado dentro de ella. Caminó descalza por las aceras húmedas hasta llegar a la iglesia. Cuando cruzó el umbral, el corazón se le detuvo un segundo. Samuel la esperaba en el altar, afeitado, con el cabello peinado hacia atrás, una camisa blanca limpia y una chaqueta prestada que parecía quedarle grande, pero que llevaba con dignidad. No había invitados. No había flores, solo el eco de sus pasos resonando entre los bancos vacíos y el murmullo de su propio corazón. El mismo sacerdote que había sido llamado el día anterior los miró sorprendido. Samuel lo había buscado temprano, explicando que necesitaban una ceremonia distinta, sin pretensiones, sin lujo, solo con verdad. ¿Estás segura?, preguntó el sacerdote con suavidad. Sí, respondió Ariadna sin dudar. Las palabras fueron pocas. No hubo anillos, ni testigos, ni coros, pero hubo algo más poderoso que cualquier decoración: autenticidad. Cuando el sacerdote pronunció «Puedes besar a la novia», Samuel no se precipitó. Solo la miró con ternura, tomó sus manos y rozó su frente con la suya en un gesto de respeto silencioso. Al salir de la iglesia, unas pocas personas observaban desde lejos. Algunas reían, otras susurraban, pero Ariadna no escuchaba nada. En los ojos de Samuel se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba explicaciones, solo ese momento. Lo que ella no sabía era que,
Desde una camioneta oscura al otro lado de la plaza, alguien los estaba observando con atención. Alguien que conocía muy bien el verdadero nombre de Samuel y su fortuna oculta. Ariadna y Samuel regresaron al viejo edificio después de la ceremonia. No hubo fiesta, ni música, ni arroz lanzado por los aires. Solo una caminata silenciosa de dos almas que habían decidido caminar juntas, aunque no conocieran completamente los caminos del otro. Al cerrar la puerta metálica detrás de ellos, Samuel se sentó frente a ella y la observó con una mezcla de dulzura y tensión. Parecía querer decir algo, pero se contuvo. ¿Arrepentido ya?, preguntó Ariadna en tono irónico, tratando de romper el hielo. Samuel sonrió. No, al contrario. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que algo en mi vida tiene sentido. Ariadna bajó la mirada. A pesar de la conexión que sentía, no podía evitar que las dudas comenzaran a aparecer. ¿Quién era él en realidad? ¿Por qué vivía en ese lugar? ¿Y por qué había sido tan generoso con una mujer rota como ella? Esa misma noche, mientras ella dormía en paz por primera vez en días, Samuel salió en silencio. Caminó hasta una pequeña bodega en las afueras del pueblo, donde tocó una puerta con un patrón específico. Un hombre lo recibió sin hablar, asintiendo apenas al verlo. ¿Estás listo para volver?, preguntó el hombre. No, aún no. Ella no sabe quién soy. Y quiero que me ame por lo que soy ahora, no por lo que fui. El hombre le entregó un sobre. Dentro había papeles de acciones, extractos bancarios y una fotografía enmarcada. Samuel con traje, frente a un edificio imponente. Era CEO de una empresa internacional. Su caída no había sido financiera, había sido emocional. Tras perder a su hermano en un escándalo empresarial y ser traicionado por quienes más confiaba, Samuel lo había dejado todo atrás. Renunció al dinero, al poder y se convirtió en nadie. Pero algo en Ariadna le había devuelto el deseo de volver a ser alguien. No por orgullo, sino por ella. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese secreto no permanecería oculto por mucho tiempo. Alguien ya estaba siguiendo sus pasos, y la verdad tenía fecha de llegada. Los días siguientes transcurrieron con una calma que desconcertaba a Ariadna. Samuel se mostraba amable, atento, pero también reservado. Nunca hablaba demasiado sobre su pasado, y cada vez que ella preguntaba sobre su familia, él desviaba la conversación con una sonrisa suave y respuestas vagas. Aún así, ella decidió no presionar. Después de todo, ¿quién era ella para exigirle explicaciones si él había estado a su lado cuando más lo necesitaba? Ariadna comenzó a buscar trabajo para ayudar con los gastos. Se presentó en una cafetería del centro con su mejor actitud, dispuesta a empezar desde cero. Mientras tanto, Samuel seguía saliendo por las noches, siempre con la excusa de caminar para despejarse. Pero ella notó que volvía diferente, más serio, más silencioso, como si cada noche lo acercara a algo que lo inquietaba. Una tarde, mientras barría el pequeño espacio que ahora llamaban hogar, Ariadna encontró una carpeta escondida debajo de una tabla suelta del piso. Estaba llena de recortes de periódicos, fotografías antiguas y documentos legales. En una de las imágenes, Samuel aparecía de traje, posando junto a un grupo de empresarios frente a un edificio imponente. En otra, un titular rezaba: «Escándalo financiero hunde a heredero de consorcio internacional». El corazón de Ariadna se aceleró. No entendía completamente lo que veía, pero algo estaba claro. Samuel no era un mendigo, nunca lo fue. Entonces, ¿por qué mentirle? ¿Por qué ocultar quién era? Esa noche decidió no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, lo observó con detenimiento cuando él entró, cansado y con la mirada distante. Había ojeras bajo sus ojos y una tensión en los hombros que no estaba antes. «¿Todo bien?»,
preguntó ella, fingiendo naturalidad. Sí, respondió él, evitando mirarla por demasiado tiempo. Solo fue un día largo. ¿Puedo ayudarte en algo? Samuel la miró, y por un instante pareció a punto de contarle todo. Pero algo lo detuvo. Tal vez miedo, tal vez culpa. No esta noche, murmuró, y se encerró en el pequeño baño del fondo. Ariadna sabía que algo grande se avecinaba. Lo sentía en el aire, en las pausas, en las palabras que no se decían. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría todo lo que creían tener. Ariadna no pudo dormir esa noche. Las imágenes de los recortes que había encontrado se repetían en su cabeza como un eco implacable. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Por qué se había escondido tras una apariencia de indigente? ¿Y por qué había elegido casarse con ella justo cuando todo en su vida se había venido abajo? A la mañana siguiente, mientras preparaba café con las manos temblorosas, Samuel entró en la habitación. Llevaba el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos se suavizaron al verla. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si todo estuviera normal. Ariadna lo miró fijamente, sosteniendo la taza sin llevarla a los labios. ¿Por qué no me dijiste quién eres? El silencio se instaló en el aire como una tormenta suspendida. Samuel no preguntó, ¿de qué hablas?, ni fingió sorpresa. Solo se sentó frente a ella, bajó la mirada y respiró hondo. Porque ya nadie me ve como realmente soy. Todos me ven como el heredero, el escándalo, el hombre caído, y tú fuiste la única que me miró sin filtros. No quería perder eso. ¿Así que decidiste fingir ser alguien que no eres? No fingí, respondió con firmeza. Dejé todo atrás, porque ese mundo me destruyó. No me oculté por cobardía, sino por necesidad, hasta que te conocí. Ariadna lo observó en silencio. Parte de ella quería gritarle, alejarse, reclamar por la mentira, pero otra parte recordaba sus gestos, su apoyo incondicional, su ternura sin condiciones. No estoy enojada por tu pasado, susurró ella finalmente. Estoy enojada porque no confiaste en mí para compartirlo. Samuel se acercó, con los ojos brillando de emoción. Tienes razón, y si me das la oportunidad, quiero enmendar eso, no con dinero, no con títulos, sino con verdad. Ella lo miró largamente. Podía ver en él a los dos hombres, el que vagaba por las calles con una gorra sucia y el que dirigía corporaciones con traje y corbata. Y en el fondo, ambos eran el mismo, Samuel. Entonces empieza por contarme todo, dijo. Desde el principio, y así lo hizo. Durante horas él habló y ella escuchó. La historia de su caída, de las traiciones, de la pérdida de su hermano, del imperio que había abandonado, y de cómo un día cualquiera, en una plaza cualquiera, vio a una novia llorar en silencio y supo que tenía que acercarse. Aquel día, Ariadna no solo conoció al verdadero Samuel, también comprendió que el amor no se trata de lo que alguien tiene, sino de lo que está dispuesto a perder para proteger a quien ama. Mientras Ariadna y Samuel reconstruían la confianza entre ellos, en otro rincón de la ciudad, alguien removía las piezas de un tablero que no habían terminado de comprender. Julián, el ex prometido de Ariadna, observaba en silencio las fotos que acababan de entregarle. Las imágenes eran recientes. Ariadna saliendo de una cafetería con delantal puesto, sonriendo. Samuel a su lado, con barba recortada y una expresión tranquila. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó apretando los dientes. 100%, respondió el investigador privado. Samuel del Valle, heredero del Grupo del Valle, desaparecido hace 3 años. Dicen que renunció a todo después de un escándalo familiar. Nadie lo ha visto desde entonces, hasta ahora. Julián se levantó de golpe. El orgullo herido palpitaba como un puño en su pecho. Había abandonado a Ariadna por creerla débil, sin valor, y ahora la veía feliz.
casada, y con un millonario. No podía permitirlo, no cuando su mundo se derrumbaba y el de ella parecía renacer. «Quiero que investigues todo», ordenó. «Quiero saber cuánto dinero tiene, qué propiedades, a quién le habla, dónde duerme y, sobre todo, por qué se hace pasar por pobre». El investigador asintió sin hacer preguntas. Sabía que cuando el dinero hablaba, la ética callaba. Mientras tanto, Ariadna y Samuel vivían días de descubrimiento. Él había comenzado a enseñarle sobre inversiones, finanzas y cómo funcionaba o qué había sido su mundo. No para impresionarla, sino para empoderarla. Querían, juntos, construir algo desde cero, pero la paz tenía los días contados. Una tarde, mientras Ariadna varria à frente de casa, envelope pardo foi deixado sob a porta. Dentro, havia fotos dela e Samuel, seguidas de uma nota. Creías que podías empezar de nuevo. Él no es quien dice ser, y tú tampoco estás tan segura de lo que quieres. El pasado había regresado, y esta vez no venía solo. Ariadna no podía dejar de mirar el sobre. Lo sostuvo entre sus manos por minutos que parecieron horas. Cada palabra escrita en esa nota le retumbaba en el pecho, como una advertencia que no entendía completamente, pero que calaba profundo. ¿Quién lo había dejado? ¿Y por qué ahora, justo cuando las cosas empezaban a tomar rumbo? Guardó el sobre bajo la cama y esperó a que Samuel regresara. Pero esa noche él no volvió. Pasaron las horas. Ariadna intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Caminó de un lado al otro, tratando de convencerse de que no había razón para alarmarse, hasta que recibió un mensaje anónimo al celular. ¿Dónde está tu esposo esta noche? Pregúntate si realmente sabes con quién te casaste. Su corazón se aceleró. Quiso ignorarlo, pero la ansiedad pudo más. Salió en busca de Samuel por las calles cercanas, preguntando discretamente en los lugares donde él solía pasar. Nadie lo había visto. Al volver a casa, algo aún más inquietante la esperaba. La carpeta que contenía los documentos del pasado de Samuel había desaparecido. Alguien había estado allí. Mientras tanto, en un estacionamiento subterráneo al otro lado de la ciudad, Samuel se encontraba cara a cara con Julián, ambos de pie, como dos mundos en colisión. «¡Qué bajo has caído, Samuel!», escupió Julián con desprecio, fingiendo ser pobre para robarme lo único que me humilló, Ariadna. Samuel no respondió. Su mirada era fría, pero sus manos apretadas delataban la tensión. «No me interesa tu dinero», dijo finalmente, «ni tu orgullo, pero si te atreves a tocarla, te juro que no sabes de lo que soy capaz». «¿Ah, sí?», Julián sonrió con arrogancia, «porque tú sí sabes quién soy yo, y créeme, no me detendré, esta vez voy a recuperarla. A mi manera». Samuel lo miró un segundo más. Luego se giró y se marchó sin responder. Pero por dentro, una tormenta ya se gestaba. Esa noche Ariadna no durmió. Tampoco Samuel, porque ambos sabían que lo que venía no era solo una amenaza del pasado, era una batalla por el presente. El pueblo entero se sacudió cuando, pocos días después del enfrentamiento entre Samuel y Julián, un video comenzó a circular por las redes sociales. Alguien lo había grabado en secreto. En él se veía a Samuel vestido con traje, en una sala elegante, hablando de cuentas, herencias y movimientos financieros. Al pie del video, un texto en letras rojas decía: «El millonario que fingió ser mendigo para conquistar a una mujer inocente». Las reacciones no tardaron. La noticia se propagó como pólvora. Algunos lo llamaban manipulador, otros un farsante sin escrúpulos, y lo peor, muchos comenzaron a atacar también a Ariadna. En la cafetería donde trabajaba, los murmullos se hicieron constantes. Algunas clientas le sonreían con lástima, otras la miraban con desprecio.
Aún así, Ariadna seguía de pie, con la cabeza alta, atendiendo cada mesa como siempre. Pero por dentro se desmoronaba. Una mañana, al llegar al trabajo, encontró un cartel pegado en la puerta. No confíes en ella. Fingió ser una víctima, pero sabía todo desde el principio. Ariadna arrancó el papel con las manos temblorosas. Tragó saliva, respiró profundo y entró al local. Su jefa, una mujer mayor de mirada compasiva, se acercó en silencio. ¿Quieres tomarte el día, hija? No, no pienso esconderme, respondió ella con voz firme, aunque los ojos le brillaban de rabia y tristeza. Mientras tanto, Samuel vivía su propio calvario. Reporteros lo esperaban en la esquina. Empresarios con los que había cortado contacto intentaban reaparecer. E incluso su antiguo abogado lo buscó desesperado. «Tienes que dar una rueda de prensa, limpiar tu imagen», insistía el abogado. «No me importa mi imagen, lo único que me importa es Ariadna». Al final de esa tarde, Samuel decidió buscarla en la cafetería. Pero al llegar, encontró una multitud frente al local. Alguien había repartido copias del expediente de su antigua vida, y en la vitrina colgaba una pancarta: «Héroe o mentiroso». Empujó la puerta con el corazón en llamas. Dentro, Ariadna barría los pedazos de vidrio de una ventana rota. Estaba sola. Sus manos temblaban, sus ojos apagados. «¿Estás bien?», preguntó él al acercarse. Ella lo miró con cansancio. «Dime la verdad, Samuel. ¿Pensaste alguna vez que todo esto no iba a explotar? Pensé que podía protegerte, que si te alejaba de mi pasado estarías a salvo». «Y ahora míranos», susurró ella, en el centro de una tormenta. Desde la calle, un grito interrumpió el silencio. «¡Ahí está! ¡El impostor!». La multitud comenzó a acercarse como una marea descontrolada, y en ese instante Samuel comprendió que ya no podía huir. Si quería recuperar su vida, su dignidad, y a Ariadna, tendría que enfrentarlo todo, de frente. Días después del estallido público, Ariadna fue citada inesperadamente para declarar en un tribunal local. La denuncia había sido interpuesta por Julián, quien acusaba a Samuel de fraude, ocultamiento de identidad y manipulación emocional con fines financieros. Todo era un montaje, una estrategia baja para destruir la imagen de Samuel. Pero el daño ya estaba hecho. La audiencia estaba programada para una mañana lluviosa. Samuel llegó solo, con el rostro serio pero sereno. Llevaba un traje oscuro, el mismo que usaba cuando era empresario, pero sin corbata. Ariadna, desde el fondo del salón, lo observaba en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable y tan digno. Julián, arrogante, llegó con un séquito de abogados, cámaras de televisión y até mesmo un asesor de imprensa. Estaba claro que para él aquilo no era un proceso judicial, era un espectáculo. Cuando llamaron a Ariadna al estrado, el silencio fue total. Su voz temblaba al principio, pero pronto encontró firmeza. «¿Usted sabía que su esposo era millonario cuando se casó con él?», preguntó el fiscal con tono incisivo. «No, y si lo hubiera sabido, probablemente habría huido, porque lo que menos necesitaba en ese momento era otro hombre con poder sobre mí». «Entonces, ¿por qué se quedó con él cuando descubrió la verdad?». «Porque Samuel me amó, incluso cuando yo no me amaba a mí misma». Hubo un murmullo en la sala. Julián frunció el ceño. Samuel, por su parte, apenas pudo contener las lágrimas. «¿Y usted cree que todo esto fue un engaño premeditado?». Ariadna miró directamente al juez. «No, creo que fue un hombre roto, que intentó empezar de nuevo desde la humildad, y por eso lo respeto más que a nadie que se esconda detrás de una cuenta bancaria». El juez asintió. Los abogados de Julián intentaron más preguntas, pero ya no tenía sentido. La verdad había sido dicha, no en tecnicismos, sino en sentimientos.
Al salir del juzgado, los reporteros los esperaban. Ariadna y Samuel salieron tomados de la mano, y antes de que nadie pudiera decir nada, ella alzó la voz. No somos perfectos, pero somos reales, y no le debemos explicaciones a nadie, excepto al amor que construimos. El pueblo entero vio ese video, y poco a poco la narrativa cambió. Lo que antes era burla se transformó en respeto. Lo que fue humillación se volvió dignidad, pero la historia aún no había terminado, porque Julián no pensaba rendirse tan fácilmente. Días después del juicio, la vida de Ariadna y Samuel comenzaba a recuperar cierta calma. Las calles seguían susurrando, pero ya no con el mismo veneno. Algunos vecinos los miraban con respeto. Otros, con esa curiosidad silenciosa que despierta toda historia que roza lo imposible. Pero Ariadna sabía que la tranquilidad era frágil, y no se equivocaba. Una mañana, mientras regaba las plantas en la ventana, escuchó unos golpes secos en la puerta. Al abrir, una mujer elegante, de rostro serio, labios firmes y vestido oscuro, se encontraba en el umbral con una carpeta de cuero entre los brazos. «Buenos días. ¿Podemos hablar?» «¿Quién es usted?», preguntó Ariadna con cautela. «Valeria del Valle. Soy la hermana de Samuel». Ariadna se quedó paralizada. Samuel nunca había mencionado a una hermana con vida. Siempre hablaba del hermano que había perdido durante el escándalo. Valeria entró sin esperar invitación, con la mirada afilada de quien está acostumbrada a juzgar desde la altura. «Así que este es el hogar que ha elegido mi hermano», dijo, observando el lugar con aire crítico. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Ariadna cruzando los brazos. Valeria se sentó sin pedir permiso y colocó sobre la mesa varios documentos, escrituras, fotos antiguas y papeles con sellos de empresas. Luego la miró fijamente. Samuel renunció a todo, a su fortuna, a su posición, al consejo directivo de nuestra empresa. Lo dejó todo por usted. No. Vengo a separarlos. Vengo a hacerle una pregunta directa. ¿Está usted dispuesta a acompañarlo si él decide recuperar lo que le pertenece? Ariadna sintió un escalofrío. Era una pregunta cargada, sutilmente amenazante, como si su respuesta definiera el rumbo de un imperio dormido. Porque si no lo está, será mejor que lo deje ahora antes de que lo arrastre a perderse otra vez. En ese instante, Samuel entró por la puerta y se detuvo al verla. «Valeria». «Hermano», dijo ella sin moverse, «solo vine a advertirte. No todos sobreviven al amor. Tú ya lo sabes». Se levantó, le entregó una pequeña hoja doblada y se marchó. En ella, una sola frase. A veces, amar también es saber cuándo alejarse. Esa noche Samuel y Ariadna cenaron en silencio. Finalmente ella habló. «¿Vas a volver a tu mundo?» «Solo si tú vienes conmigo», respondió él. Ariadna asintió con una media sonrisa. «Entonces, esta vez lo haremos bien, sin mentiras, sin miedo». Y en ese instante comprendieron que lo que tenían valía más que cualquier fortuna. Pasaron algunos meses. La tormenta mediática se fue disipando y poco a poco la historia de Ariadna y Samuel dejó de ser escándalo para convertirse en leyenda. Lo que comenzó como una boda abandonada terminó en una prueba de amor que resistió dinero, prejuicio y traición. Ariadna se convirtió en socia de un pequeño emprendimiento propio, una cafetería en el centro del pueblo, que bautizó con un nombre simbólico: Segundas Oportunidades. Allí contrataba a mujeres que, como ella, habían sido juzgadas, descartadas o humilladas por su pasado. Samuel, por su parte, aceptó volver a un mundo empresarial, pero con sus propias condiciones. Hannon buscava prestígio nem poder. Seu novo foco era investir em projetos sociais, promover educação financeira e apoiar negócios locais, especialmente os de mulheres como Ariadna.
Ambos decidiram não voltar à mansão da família Del Valle. Compraram uma casa simples, com janelas grandes e horta no quintal. Ali, entre silêncio e sorrisos, aprenderam a compartilhar a rotina. Una tarde, mientras colgaban fotos en la pared del hogar, Ariadna lo miró y preguntó: «Si pudieras volver al día en que me encontraste en el parque, ¿harías algo diferente?» Samuel la abrazó por la cintura y respondió sin pensar: «Solo habría llegado antes». Ambos rieron, y en ese instante el sonido de risas infantiles rompió el aire. Un niño pequeño corrió por el jardín con los pies descalzos y una flor en la mano. «Mamá, mira lo que encontré». Ariadna lo alzó entre sus brazos. Samuel se acercó y besó su frente. El niño los miró con la inocencia del que no sabe nada del pasado, pero lo tiene todo en el presente. «¿Sabes?», dijo Ariadna acariciando el cabello del pequeño. «No necesito que nuestro hijo herede fortunas. Solo quiero que herede esta verdad, que el amor real no se compra, se construye». Y así terminó la historia de una mujer que fue abandonada solo para descubrir que su verdadero destino la esperaba donde menos imaginaba. A veces la vida nos rompe, solo para mostrarnos cuán fuertes podemos ser. Ariadna fue humillada, rechazada y abandonada, pero al final eligió el amor que se construye con verdad. Porque a veces el mendigo de hoy es el millonario que mañana te enseña el valor de lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Hubieras tenido el valor de apostar por alguien sin nada? Suscríbete para más historias que tocan el corazón. Da el like si crees que el amor verdadero aún existe. Comparte este video con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.